manifestar en esta noche que quienes intentan confundir a los ecuatorianos diciendo que el bloque legislativo aprueba estas leyes, es necesario manifestar que de ninguna manera hemos estado de acuerdo con la creación de nuevos impuestos. Nuestra defensa por el empleo, por los trabajadores de nuestra patria, por la creación de empleos y oportunidades en nuestro país es un principio. Y aquí también debo referirme a que no sé qué tan difícil resulta para varios asambleístas llamar por su nombre a quien hoy está dedicado únicamente a salvar vidas. Utilizan calificativos que, déjenme decirles, en ningún momento afectan al señor Guillermo Lasso. Más bien, lo motivan a continuar, siendo responsable y, por supuesto, siendo consecuente con el país. El coronavirus ha perturbado la economía del mundo, deteriorándola a una gran velocidad y a una escala jamás antes vista. Este virus ha causado una trágica pérdida de vidas humanas y uno de los principales desafíos hoy es salvar vidas, pero también los esfuerzos del Estado en este momento deben estar orientados a la reactivación productiva del país y por ende de todos, absolutamente todos los sectores. Lo que nos llama a contribuir con debates profundos, responsables y orientados a plantear con propuestas y decisiones que realmente garanticen y permitan a nuestros jóvenes, al sector productivo, a nuestros maestros, a los agricultores, a los campesinos y a los ecuatorianos en general avanzar. Para esto se requiere bosquejar y trabajar en alternativas oportunas, reales, que nos ayuden a salir de esta grave crisis. Y es importante también aquí señalar y entender que la recuperación o reactivación económica, colegas asambleístas, la alcanzaremos no aumentando impuestos de ninguna manera, sino más bien aplanando la curva de contagios de esta enfermedad, combatiendo la corrupción sin tener que aplanar o acabar con la economía, el empleo y, por supuesto, las oportunidades en nuestro país. Pero resulta que por iniciativa del Ejecutivo, de un gobierno débil y mentiroso, surge un proyecto de ley de apoyo humanitario para enfrentar las considerables consecuencias procedentes de esta crisis. Pretende imponer más impuestos a las empresas. Esto desembocará una ola de despidos masivos. Nuestros emprendedores, el comercio, la gente trabajadora, lo que necesita es financiamiento para reactivarse, para de esta manera lograr tener incentivos reales. El gobierno lo que pretende hacer, al parecer, es liquidarlos y acabarlos. Los ecuatorianos requerimos eficiencia por parte de este gobierno y transparencia, como le decía al inicio. Que no nos mientan más, que no jueguen con la salud de los ecuatorianos, que respeten y valoren el esfuerzo de nuestros médicos, de las enfermeras y demás personal que trabaja en el área de salud, quienes día a día exponen su vida y la de los suyos para salvarnos. Compañeros legisladores, actualmente lo sustancial es que de ninguna manera esta asamblea puede permitir que este gobierno le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos, con una corrupción galopante a vista y paciencia de las autoridades de control, que de forma clara hemos visto que actúan a discreción y cuidando sus propios intereses. Las acciones improvisadas, las ambigüedades, la falta de decisión política del gobierno han llevado a que, producto de esta pandemia, podamos ver con gran dolor y tristeza cómo ecuatorianos morían en una casa de salud por no tener acceso a oxígeno. Lo que da cuenta que la tragedia que estamos pasando tiene que ver con la falta de personal calificado y probado para manejar las diferentes carteras de Estado. Si las decisiones y acciones hubieran sido generadas o basadas en criterios técnicos, nuestra realidad sería totalmente distinta.
Varios negocios hoy están fulminados. Muchas personas buscan sobrevivir ante un panorama de confinamiento que reduce las posibilidades de generación de ingresos. Las deudas se mantienen, las obligaciones son constantes. Parecería ser que aquello el gobierno no lo ve o no lo quiere ver, se hace el ciego, pero se equivocan porque la soberbia e improvisación de algunos pocos jamás podrá con la fuerza y la grandeza de los ecuatorianos. Para nosotros, lo verdaderamente urgente y necesario es proteger el empleo, defender a los maestros que hoy están siendo despedidos del Ministerio de Educación y que no tienen alternativas para proteger a sus familias, para tener un sustento para llevar hasta sus hogares. Es imperante tender una mano a las personas y a las empresas afectadas con medidas oportunas, amplias y muy bien focalizadas. Nuestro país enfrenta causas internas y externas que afectan gravemente a su economía, más aún en estos momentos, en donde varios sectores como la industria, el turismo, están totalmente paralizados. El sector agropecuario no para. Este sector continúa trabajando bajo circunstancias complejas, claro que sí, pero a pesar de aquello permanece generando alimentos para los ecuatorianos. Aquellos agricultores que día a día trabajan y labran la tierra para que las ciudades puedan estar hoy abastecidas de alimentos, merecen todo nuestro reconocimiento y aplauso. Y aquí hay que decirlo con claridad, las presiones que sienten nuestros agricultores son agobiantes. Deudas con la banca, precios de los productos literalmente por los suelos, sembríos totalmente perdidos, lo que está dejando cicatrices en su economía que dificultarán muchísimo más aún su recuperación y desarrollo. Aquí debo ser muy enfática en manifestar mi protesta, ya que una vez más el gobierno continúa dejando en el abandono al campo ecuatoriano, al sector productivo, pues no existen planes, tampoco programas o proyectos, ni estímulos o subsidios para el agro. Y no los hay porque simplemente para este gobierno la agricultura y la ganadería, el sector acuícola y pesquero no son una prioridad, ni están dentro de su agenda. Esta, debe decírselo de manera muy clara, debería ser la principal alternativa de ingresos estatales para no seguir dependiendo del petróleo, que a la fecha, sabemos, pasa por una profunda y acentuada crisis internacional por la baja de sus precios. La situación empresarial del sector productivo es realmente grave. Incluso mucho antes de la pandemia, este tipo de medidas, al disminuir el consumo y por lo tanto al mermar ventas y pagar más impuestos, les quitará liquidez. Lo sensato es otorgar las condiciones óptimas para que las empresas mantengan su nómina de colaboradores. Este informe contiene también la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía. Bonito nombre, pero segura estoy de que ocurrirá exactamente lo mismo que ocurrió con aquella cuenta que se creó para recaudar los recursos para Esmeraldas y Manabí después del terremoto del 16 de abril. Fondos que debieron ser destinados única y exclusivamente para reconstruir y reactivar económicamente a Manabí, cosa que no sucedió, pues en esa ocasión, recordemos, también se aprovecharon del desastre, se beneficiaron del dolor ajeno para intereses particulares. Y como en este país parecería no existir justicia, hoy conocemos que no existen procesados, peor aún sentenciados, por el dinero que se le robaron a los manavitas y esmeraldeños. Esto es algo inadmisible y que rechazamos de manera categórica. Lamentablemente, el accionar de varios ministros y funcionarios públicos que han realizado procesos de compras públicas con sobreprecio durante esta emergencia, pues ya han sido detectados por Contraloría General del Estado. Están robándose los fondos que se deberían direccionar al fortalecimiento de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana y de mantener el empleo. Aquello no está ocurriendo. Y por eso hay resistencia del pueblo ecuatoriano de aportar una vez más.
No podemos permitir que se le siga viendo la cara a la gente que quiere progresar, que quiere tener oportunidades de desarrollo, de oportunidades de empleo. Finalmente, señores asambleístas y ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, debo decir con claridad que este proyecto de ley tuvo que estar realmente orientado principalmente a ser solidarios con quienes más lo necesitan y a otorgar verdaderos incentivos para el sector productivo. No es imposible lograrlo, no cuando se hacen las cosas con transparencia, pues una de las consecuencias más graves que hoy enfrentamos los ecuatorianos es la desmedida corrupción. Los más grandes despilfarradores y devoradores del dinero de los ecuatorianos deben terminar en la cárcel. Esta es la mejor forma de marcar un verdadero precedente. Indigna totalmente ver cómo hoy en este país, en lugar de aliviar los problemas de las miles de familias ecuatorianas, se está generando más pobreza, más hambre. Indigna ver cómo en nuestra patria la corrupción es una forma de gobernar. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias y buenas noches. Concluye la intervención del asambleísta por Manabí, Tangi Vera, quien planteó